quien nos va a hablar sobre los retos y oportunidades del emprendimiento social. El doctor Eric Tapia Mejía actualmente se desempeña como profesor investigador en el Colegio de Puebla. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Su formación profesional es como profesor investigador, su formación como profesor investigador se ha desarrollado en diferentes unidades académicas enfocadas a la investigación científica. Él tiene un postdoctorado con CONACYT en Planeación Estratégica y Dirección de Tecnología por la UPAEP. El doctorado lo hizo en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, que pertenece al Programa Nacional de Posgrados de Calidad. Tiene un máster en Administración de Pymes por la BUAP y es licenciado en Mercadotecnia por la UMAD. Además, cuenta con una especialidad en métodos de investigación y análisis sociopolíticos por la Universidad de Salamanca en España. Su línea de investigación está enfocada al análisis multidisciplinario de las implicaciones del emprendimiento en la sociedad actual, abordando temas coyunturales como migración, innovación, sustentabilidad, cooperativas, intención emprendedora y emprendimiento social. Es autor de diversas investigaciones científicas en revistas nacionales e internacionales, indexadas y arbitradas, libros y capítulos de libro. Además, ha participado como organizador y ponente en diversos congresos nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones destacan una que tienen coautoría con Cucuecha Mendoza, Cruz Vázquez y él, que lleva por título Capital Humano, Experiencia Laboral, Ahorro e Intención Emprendedora de los Migrantes Mexicanos Retornados de Estados Unidos, el caso de 3 municipios de la Mixteca Poblana. También un artículo con su libro con Covarrubias Salvatori, Retos y oportunidades del emprendimiento sustentable en México. Y así tiene una larga lista de publicaciones que si no me voy a llevar todo el tiempo del seminario si las leo todas. Pero bueno, bienvenido Eric, adelante, esta es tu audiencia, adelante. Muchas gracias, Mónica, gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación y sobre todo pues reconocer el esfuerzo que hace el Colegio de Posgraduados por abrir estos espacios donde se pueda generar todo un intercambio de saberes, ¿no? Y sobre todo es más interesante de que pueda haber ese intercambio desde diferentes disciplinas, contribuyendo de esta forma pues a una preparación para sus maestros o doctorantes desde un enfoque disciplinario o multidisciplinario. Bien, voy a empezar a compartir la presentación que tengo para poder comenzar el tema. Entonces, en eso estoy. ¿Y ya se visualiza? Sí, ya se ve. Adelante. Bien, entonces, a continuación vamos a hablar un poco sobre los retos y oportunidades del emprendimiento social, pero para iniciar vamos a dar un recorrido sobre la importancia de lo que es el emprendimiento en la sociedad actual, qué es el emprendimiento, cómo surgen diferentes ramificaciones del emprendimiento y cómo esto se va generando a través de la identificación de diferentes necesidades de la sociedad, para posteriormente ir cerrando y enfocándonos al mismo tiempo en un reto y oportunidad del paradigma del emprendimiento que tiene enfrente a nivel teórico y empírico para poder generar, digamos, mejores resultados desde un enfoque multidisciplinario. Bien, para ello entonces, el emprendimiento desde algunos años atrás se ha vuelto muy importante
para lo que son diversos países desarrollados y en vías de desarrollo. De hecho, múltiples investigaciones pues afirman que incluso es una estrategia de desarrollo para cualquier tipo de país. Pero además se hace importante porque juega un papel, digamos, indispensable y necesario cuando alguno de estos países pues se enfrenta a altos índices de desempleo o problemática de falta de empleo. Por lo tanto, incluso hay algunas posiciones dentro del paradigma del emprendimiento que visualizan a este comportamiento o a esta acción como una válvula de escape hacia las problemáticas de empleo. Sin embargo, el emprendimiento, por otros lados, también es concebido como una alternativa para autoemplearse. Por lo tanto, tenemos un paradigma en todo el mundo que es el emprendimiento, donde prácticamente pues se tiene o se desarrollan estrategias para cada vez generar emprendedores y que al mismo tiempo ayudan a combatir estos índices o estas problemáticas de desempleo que pueda haber en la sociedad. Pero realmente, ¿qué es el emprendimiento? ¿Realmente qué elementos son los que conforman un comportamiento de este tipo? Pues según Varela, nos dice que el emprendimiento es la destreza de identificar una oportunidad y la capacidad de identificar, acumular, controlar recursos, garantizándolos cuando más sean requeridos. Prácticamente el emprendimiento se considera como un proceso donde juegan, digamos, un papel sumamente importante la habilidad de calcular riesgos, de trabajar en equipo, de cómo organizar los recursos disponibles y sobre todo un elemento que hace la diferencia en el emprendimiento es la capacidad o la visión para reconocer una oportunidad y sobre todo reconocer oportunidades donde otros solamente pueden ver el caos. Y bueno, esto nos lleva incluso a recordar estos últimos 2 años bueno, y que actualmente todavía seguimos en pandemia desde hace 2 años, donde si lo vemos de una forma general, pues prácticamente la sociedad y el mundo pues se enfrentó ante una pandemia que tal vez no se había vivido en estas últimas generaciones. Por lo tanto, toda la sociedad, pues podría decirse que se encontraba recluida con una visión y un desconocimiento y una limitación de actividades en su vida diaria, pero al mismo tiempo hubo emprendedores que fueron capaces de reconocer oportunidades en este tiempo de pandemia. Pero realmente el emprendimiento pues es la acción, es el comportamiento, pero también es importante saber que la persona que lleva a cabo este comportamiento pues se le denomina emprendedor y prácticamente es una persona que a partir de una idea que pudo haber sido identificada en medio del caos, es capaz de crear una oportunidad de negocio asumiendo un riesgo financiero y controlando y administrando de forma eficiente los recursos disponibles. Por lo tanto, algunos autores definen que los emprendedores tienen características específicas
como puede ser la innovación, un alto índice de motivación, son comprometidos, son muy organizados y sobre todo no le temen al riesgo. Conocen el riesgo de realizar alguna actividad y lo hacen sin titubear. Y entonces, el emprendimiento o esta acción que llevan a cabo los emprendedores con las características que mencionamos, a lo largo de muchos años se han enfocado en un esquema de emprendimiento empresarial. Un tipo de comportamiento, como ya lo describimos anteriormente, donde la persona con diferentes características que tiene un emprendedor visualizan una oportunidad de negocio. Pero generalmente este emprendimiento empresarial, que es el que tiene, digamos, más conocimiento por parte de la sociedad y sobre todo tiene un mayor reconocimiento también por la sociedad, pues también tiene algunas características que ahora se analizan dentro del rubro de emprendimiento empresarial. Generalmente son llevados por o están generados bajo un modelo de económico neoliberal, donde siempre un emprendimiento empresarial busca la máxima rentabilidad y donde un emprendimiento empresarial siempre está enfocado al lucro y a la acumulación de riqueza. Sin embargo, las necesidades sociales que van surgiendo día a día en un mundo dinámico como en el que vivimos, surge al mismo tiempo de estos cambios sociales otro tipo de emprendimiento, el cual se le denomina emprendimiento social, el cual pues tiene ciertas diferencias y similitudes al mismo tiempo con el emprendimiento empresarial. Por ejemplo, el emprendimiento social se caracteriza por llevarlo a cabo por una colectividad de personas. Prácticamente es una alternativa al sistema neoliberalista. El emprendimiento social impacta directamente en la sociedad y está enfocado a resolver problemas y necesidades de la misma comunidad o de la misma sociedad. Por lo tanto, pues existen, incluso a nivel teórico, pues una discusión sobre el tipo de emprendimiento. Sin embargo, ambos, desde mi punto de vista, pues son necesarios porque buscan objetivos similares. Sin embargo, cada uno de ellos tiene sus particularidades muy dignas de análisis. Para ello, ahora vamos a enfocarnos a conocer un poquito el emprendimiento social. Y este tipo de emprendimiento se caracteriza particularmente por desarrollar o por identificar oportunidades que puedan impactar de manera directa a la sociedad. De hecho, el emprendimiento social tiene como principal característica la creación de valor social sostenible. Y además, el emprendimiento social se visualiza como solucionador de problemas sociales que escapan de la mano de diversas autoridades gubernamentales. Y aquí me voy a detener un poquito, porque esta característica es la que más define el emprendimiento social. Sabemos que en muchos países, incluso en el nuestro, pues hay diferentes problemáticas sociales que no son atendidas de forma correcta o apropiada o incluso oportuna por parte
de las autoridades gubernamentales. Y entonces existen diferentes núcleos o sociedades que tienen necesidades de este tipo. Y entonces es aquí donde el emprendimiento social pues visualiza oportunidades de negocio, donde su objetivo principal es brindar una solución a esas problemáticas sociales. Y esta característica pues es la que hace, digamos, esta característica es la que se le reconoce a gran escala al emprendimiento social. Pero no nada más se le reconoce al emprendimiento social el identificar áreas u oportunidades de negocio en las problemáticas sociales, sino que también la persona que lleva a cabo el comportamiento de emprendimiento social tiene unas características también muy peculiares. De hecho, el emprendedor social se define o lo definen como individuos que identifican desafíos sociales, culturales, ambientales y que son capaces de generar alguna alternativa o solución a estos desafíos. Por otro lado, también el emprendedor social elabora y ejecuta iniciativas que siempre van a estar enfocadas al logro de un beneficio común. Es decir, de un beneficio de un grupo de personas, de un beneficio de una comunidad. Y además, el emprendedor social siempre, o al menos en la mayoría de los casos, el lucro pasará a un segundo término de importancia. Vean qué interesante, ¿no? Y cómo nos encontramos ante un emprendedor social donde pues el beneficio económico no es tan importante como se pudiera pensar o como se define en el emprendimiento empresarial, donde siempre la búsqueda de rentabilidad, pues siempre va a ser lo que mueva las acciones de ese tipo de emprendimiento. Por este lado, el emprendedor social al menos deja en segundo término el beneficio económico. Entonces, tenemos ante nosotros un tipo de emprendimiento que ha ganado muchísimo reconocimiento a lo largo y ancho del mundo. Y para mencionar alguno, para tener idea de qué tipo de proyectos genera el emprendimiento social o qué tipo de emprendimiento social genera este tipo de emprendedores, pues mencionaremos Iluméxico. Iluméxico es una empresa, es un caso de éxito de emprendimiento social, porque esta empresa diseñó una solución para llevar electricidad a comunidades en extrema pobreza, con un modelo de financiamiento que empodera a la comunidad. Y entonces es un ejemplo donde podemos visualizar la diferencia de emprendimientos sociales y compararlos o poder visualizar las diferencias con tipos de emprendimientos de tipo empresarial. Y como este tipo de emprendimientos sociales hay muchísimos en todo el mundo, y para seguir mencionando algunos casos en México, tenemos otro caso de éxito de emprendimiento social como Échale a tu casa, donde se genera un modelo de autoconstrucción para familias de escasos recursos. Y bueno, en este modelo de autoconstrucción, pues se genera todo un modelo de negocio
para que este tipo de personas pues puedan tener una casa digna. Por otro lado, hay otra empresa que se denomina FINAE, que ofrece acceso a créditos también a personas que no pueden tener acceso a créditos en la banca tradicional. Y también tenemos otro caso de éxito que se denomina Sala 1, donde es todo un conjunto de clínicas enfocadas en la salud visual, donde pueden acceder también a este tipo de servicios especializados personas de escasos recursos. Y entonces aquí es el momento de poder reflexionar y visualizar cómo el emprendimiento pues puede llegar a todos los rincones de la sociedad, incluso en las sociedades pues menos favorecidas. Y ahí mismo pues también es donde puede haber oportunidades de negocio. Pero el emprendimiento social visualiza antes de una oportunidad de negocio, visualiza la solución de alguna problemática social. Y en este caso, pues, el colegios de posgraduados que están, digamos, relacionados o incluso algunas líneas de investigación se enfocan a problemáticas sociales, generalmente en comunidades que no son muy favorecidas por las políticas públicas, pues el emprendimiento social podría ser también una opción o una alternativa para visualizar alguna solución a alguna problemática donde incluso pudiera haber algún modelo de negocio rentable para algunos emprendedores sociales que pudieran identificarlo. Y entonces, el emprendimiento como tal, pues nos ofrece una serie de retos y oportunidades, pero en el caso de esta charla, vengo a hablarles de una oportunidad y de un reto muy específico. Y este reto y oportunidad va relacionado con la utilización de un enfoque multidisciplinario a la hora de analizar o de investigar el emprendimiento, ya que en otras disciplinas existen teorías y modelos de cambio conductual. Y esto es muy importante a la hora de hablar de emprendimiento, porque el emprendimiento siempre se ha analizado en dos dimensiones. La primera, por características o rasgos particulares del individuo, pero al mismo tiempo también se ha analizado como un comportamiento. Sin embargo, el emprendimiento desde muchos años se ha tratado, digamos, se ha tratado de generar a través de diversas formas. La forma más tradicional de generación de emprendimiento se le atribuye a cursos de capacitación para desarrollar emprendedores, a cursos de modelos de negocio para desarrollar oportunidades de negocio, etcétera. Pero muy poco se ha analizado al emprendimiento como conducta o como comportamiento. Es por ello que un reto y una oportunidad del emprendimiento es su análisis, pero a través de teorías y modelos de cambio conductual. Fíjense qué interesante, porque estas teorías o modelos de cambio conductual nos ayudan a identificar factores que influyen en un comportamiento, pero además nos ayudan a comprender cómo está compuesto un comportamiento para posteriormente trabajar en
algunos elementos que pudieran detonar tal o cual comportamiento. Y además, estos modelos de cambio conductual nos pueden o nos explican cómo podemos incluso modificar una conducta o un comportamiento. De hecho, estas teorías y modelos de cambio conductual se consideran el basamento para desarrollar estrategias de intervención para modificar comportamientos. Y entonces es aquí donde, si el emprendimiento es considerada incluso una estrategia de desarrollo y una alternativa al desempleo, e incluso en diversas unidades académicas y de capacitación se trata de generar emprendedores, ¿por qué no entonces analizarlos desde un enfoque diferente bajo las teorías y modelos de cambio conductual? Para primero identificar qué es lo que se necesita cambiar a nivel psicológico y conductual para posteriormente diseñar estrategias adecuadas que puedan impactar positivamente en la conducta del grupo de personas que estemos analizando. Y entonces aquí es donde se da ese enfoque multidisciplinario, ¿no? Una nueva forma de análisis del emprendimiento a través de estas teorías o modelos conductuales. Pero el día de hoy vengo a presentarles una teoría de este campo, del área de psicológica, que se denomina teoría del comportamiento planificado. Prácticamente esta teoría nos dice que el comportamiento puede ser planeado. Como consecuencia, el comportamiento se puede modificar o incluso se puede influir en ese comportamiento. Y entonces, si nosotros analizamos el emprendimiento como un comportamiento, bajo esta teoría del comportamiento planificado, podemos conocerlo, podemos modificarlo y podemos incentivarlo. De esa forma podemos generar estrategias que tengan un mayor alto índice de probabilidad de que una persona se convierta en emprendedor, ya sea empresarial o social, que si lo realizamos desde otro enfoque. Por lo tanto, esta teoría de comportamiento planificado pues se hace muy interesante porque pues se analiza primero la actitud que tiene el individuo, es decir, ese conjunto de percepción sobre lo que se desea hacer y sobre lo interesado que la persona esté en ese comportamiento. Pero además analiza las normas subjetivas, que es cómo se visualiza tal o cual comportamiento y cómo lo valoran los referentes importantes del individuo, como padres, hermanos, amigos, familiares, etc. Pero además se analiza desde el aspecto de qué habilidades y competencias realmente tengo que considero me van a ayudar a lograr tal o cual comportamiento. De esta forma, la teoría del comportamiento planificado ayuda a conocer cómo se generan los comportamientos a nivel psicológico en el ser humano para posteriormente desarrollar estrategias que ayuden a modificar o influir en un comportamiento. Claro que todo esto ahorita ya de algunos años
se analiza, se aplica al emprendimiento, y es algo que también dentro de las investigaciones que he realizado, pues hemos estado utilizando ya este modelo de teoría del comportamiento planificado para realizar análisis más profundo que puedan dar como resultado estrategias que puedan resultar en un mayor número de generación de emprendedores. Pero debemos saber que también esta teoría del comportamiento planificado, al ser una teoría, digamos, general aplicada al conocimiento y modificación de comportamientos, pues ya se utiliza en diferentes áreas de la ciencia. Por ejemplo, en medicina, pues se utiliza para identificar, por ejemplo, cómo cambiar el comportamiento en grupos sociales para que puedan tener un mejor cuidado de su salud física. Por ejemplo, se ha aplicado esta teoría en específico en grupos de mujeres para conocer el comportamiento sobre el por qué no se tiene la respuesta que se debería de tener en campañas de prevención de cáncer de mama. Y entonces, como se observa en este caso que las campañas de prevención de cáncer de este tipo, pues se enfrenta ante grupos sociales de mujeres que tienen ciertos prejuicios sobre este sistema de prevención de cáncer, pues ahí lo han utilizado para conocer a nivel psicológico cuáles son esos elementos que limitan a una mujer a asistir a una campaña de prevención de cáncer de este tipo. Y bueno, se habla que a través del conocimiento del comportamiento de este grupo de personas analizadas, pues se han generado diferentes estrategias en los sectores geográficos analizados que han dado como resultado, pues, estrategias que han resultado en una mayor asistencia de mujeres en este tipo de campañas de prevención de cáncer. Pero bueno, también se ha utilizado esta teoría en la cuestión de seguridad vial para generar un comportamiento, pues mucho más, seguro a la hora de manejar. Por el lado de mercadotecnia también se utiliza mucho esta teoría para conocer al consumidor, para generar estrategias de mercadeo que sean capaces de generar mayor ventas a través del conocimiento del comportamiento de los consumidores. También se ha utilizado en el medio ambiente para generar estrategias que puedan modificar o incentivar comportamientos de cuidado al medio ambiente. Y también en el área de los deportes también se ha utilizado para generar mejores hábitos de cuidado del cuerpo físico, generando algunos elementos para que la persona pues aplique ciertos hábitos deportivos a su vida diaria. Por lo tanto, siempre la aplicación de la teoría del comportamiento planificado, pues será, digamos, una oportunidad y un reto aplicarla a lo que es el emprendimiento, ya que con ella se podrá identificar factores débiles que pueda tener el desarrollo de ciertas estrategias para generar la intención emprendedora y de esa forma, pues poder mejorar lo que son cursos, los que son programas que están enfocadas al desarrollo
de emprendedores, pero con un análisis desde la trinchera de la teoría del comportamiento planificado, pues se puede tener una información mucho más certera que ayude a nivel psicológico y a nivel conductual dirigir a cierto grupo de personas, en este caso específico, hacia un comportamiento emprendedor. Por otro lado, también la información que existe de tipo empírico para desarrollar estrategias de intención emprendedora, como mencionaba en un inicio, generalmente se centran en cursos, en seminarios, en capacitación en general, donde se informa o se capacita a la persona en modelos de negocio, en innovación, en creatividad, que claro, son elementos que ayudan a desarrollar habilidades a las personas para que en un momento puedan desarrollar un comportamiento emprendedor. Sin embargo, ha habido algunos estudios que demuestran que este tipo de cursos, de capacitaciones o de seminarios no necesariamente desarrollan emprendedores. Y entonces aquí pues existe todo un reto porque desde el enfoque de la teoría del comportamiento planificado, pues es necesario primero analizar estos elementos de normas subjetivas, teorías de control, actitudes que generan un comportamiento y reforzar alguna de ellas. Por lo tanto, todo lo que pueda aportar la teoría del comportamiento planificado en el área del emprendimiento, pues puede ser aprovechado para desarrollar nuevos y mejores cursos de capacitación de desarrollo de emprendedores, ya sea de tipo empresarial o de tipo social. Bien, como conclusión, tenemos por un lado que el emprendimiento social no puede entenderse si solo se considera que está postrado en las capacidades y beneficios individuales, ya que como sabemos, el emprendimiento social pues viene a hacer todo un comportamiento conjunto donde su principal objetivo es la solución de una problemática social. De hecho, algunos autores afirman que el emprendimiento social, pues, es el futuro del emprendimiento, ya que el emprendimiento empresarial, por sus características que mencionamos en un inicio, pues tiende a la desaparición, ya que el emprendimiento social es un comportamiento más cercano a la realidad, más cercano a la sociedad y sobre todo enfocada a esas problemáticas que escapan de alguna forma a nuestras autoridades gubernamentales. Y por otro lado, ya por último, el emprendimiento se fomenta desarrollando un comportamiento y no desarrollando habilidades. Y esto es algo que habrá que reflexionar mucho y también habrá que investigar un poco más, porque el emprendimiento de unos años para acá, como les comentaba, pues ha ganado tanto interés por los gobiernos de múltiples países e incluso por las unidades académicas de nivel medio y de nivel superior, donde pues se oferta un gran número de cursos, seminarios, incluso carreras para generar emprendimiento. Pero también investigaciones científicas en algunos países como en España han demostrado
que el desarrollar la habilidad de tipo, por ejemplo, la creatividad, la innovación, la capacidad de resolver problemas, es decir, desarrollando habilidades de este tipo, no, desarrollando habilidades de este tipo, no generan precisamente emprendedores. Es por ello que ahora un nuevo paradigma es que el emprendimiento realmente se puede fomentar desarrollando comportamientos y no habilidades. Y esto entonces pues nos lleva a trabajar de la mano con otras disciplinas, en este caso como la psicología, y principalmente con la teoría del comportamiento planificado. Y entonces, en este espectro de lo que es el emprendimiento, que de algunos años atrás se empieza a trabajar y actualmente estamos trabajando con la teoría del comportamiento planificado, que viene del área psicológica, pues abre todo un esquema de análisis multidisciplinario, donde pues aquí se hace un llamado a la reflexión para que ustedes desde su área de estudio consideren o pudieran considerar el análisis de su fenómeno de estudio, pero con un enfoque multidisciplinario. Muchas gracias. Hasta aquí la presentación. Gracias, doctor Eric. Ya tenemos una pregunta aquí en el chat. Les invito al resto de la audiencia que vayan escribiendo sus preguntas. La pregunta del doctor Octavio Ruiz Rosado, que es, ¿cómo relaciona su tema con la gobernanza? ¿Qué relación habría gobernanza con este tipo de los emprendimientos sociales y cómo fomentarlos? Me imagino que es. Sí, pues actualmente con la gobernanza, digamos que no es un tema dentro de la agenda de análisis en cuestión del conocimiento de la generación del emprendimiento. Sin embargo, vamos dando primeros pasos a la hora de analizar el emprendimiento desde un enfoque psicológico para ir, digamos, abonando al conocimiento empírico de cómo es también muy importante el analizar el emprendimiento desde el desarrollo de este mismo, pero como comportamiento. Entonces, hasta ahora, pues no tenemos, al menos en Puebla, estudios de gran envergadura que pudieran relacionarse directamente con el tema de la gobernanza, porque, pero yo creo que sería un buen inicio en establecer o ampliar el alcance de este tipo de investigaciones, pues para poder aportar información que pudiera llegar a todas estas personas que están en cargos públicos, donde pudieran generar incluso pues algunas políticas para que se pudiera desarrollar el emprendimiento, pero no generando habilidades, sino desarrollando comportamientos. Entonces, pues creo que aquí también pues nos enfrentamos ante un gran reto para pues ampliar el alcance de nuestras investigaciones. Bien, aquí ya tenemos varios comentarios y preguntas. César Mauricio Torres Tareo lo felicita por su ponencia y su pregunta es la siguiente. ¿Qué propuestas sugiere para que las empresas cooperativas tengan más participación en el mercado nacional? ¿Qué propuesta para las cooperativas? Pues yo creo que la propuesta surgiría primero a través de un análisis. De hecho, cualquier propuesta para generar un comportamiento de participación, pues siempre deberá estar basada en un análisis empírico.
Y este análisis pues tendría que estar enfocada para conocer cuáles son esas limitantes de las cooperativas que impide que tengan esa proyección. Y entonces, desde el tema que yo les muestro de la teoría del comportamiento planificado, podría analizarse a estos dirigentes de las cooperativas por qué no han tenido un comportamiento de proyección nacional o internacional. Y a partir de las respuestas que pudiéramos tener, generar una estrategia para que realmente se trabajen en ellas y se pueda lograr ese comportamiento de proyección nacional o internacional. Octavio Alejandro Morales Narváez felicita también por su presentación y su pregunta es la siguiente. En la teoría del comportamiento planificado, ¿cómo se construyen los supuestos que sustentarán dichos cambios de conducta? ¿Desde la voz de los actores involucrados o a partir de qué perspectivas? Gracias y saludos a toda la comunidad. Sí, todo ello es desde la voz de los actores, ¿no? Desde el grupo social analizado. Todo es a través de ellos y claro, es a través de un modelo que es el que se muestre, que está compuesto por diferentes variables y que principalmente es un modelo cuantitativo, ¿no? Donde se desenvuelve todo este análisis de las respuestas del grupo de estudio. Muchas gracias. El doctor Ponciano comenta y pregunta, la creatividad se relaciona más con el hemisferio derecho, el cual se fomenta poco, porque en el modelo educativo actual se fomenta el hemisferio izquierdo. ¿Esto limita el emprendimiento? Sí, de hecho existen diversos estudios donde la creatividad es un elemento básico y necesario para un tipo de comportamiento emprendedor. Por lo tanto, estoy de acuerdo con esta persona que nos hace favor de preguntar, porque al no desarrollarse el hemisferio derecho donde se ubica la creatividad, pues se tiene una limitante. Y bueno, ahora también algo interesante que mencionar es que la creatividad, aparte de que nuestro sistema educativo no lo fomenta como debería de ser, también con las nuevas generaciones, con todos estos sistemas de entretenimiento digitales que ahora podemos tener acceso desde pequeños, pues van limitando cada vez más el desarrollo de la creatividad. Entonces también ahí hay pues algo interesante que analizar, ¿verdad? Porque incluso semanas atrás leí que la OMS incluso ya declara que a partir de determinado número de horas que un niño visualiza o la televisión y en específico videojuegos, pues ya a partir de ese tiempo, si el niño pasa enfrente de la televisión, no recuerdo el número exacto, pero a partir si excede ese tiempo, pues ya se cae en un tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, pues tenemos ahí también otra área de estudio también, pues para algunos que estén interesados en esto de las enfermedades de las nuevas generaciones. Muy bien. Otra pregunta, Rafael Ponce Valerio nos dice, buenas tardes, doctor Eric, muy amable por el seminario. Aprovecho para preguntarle, ¿cómo se financia un emprendimiento social y cómo se contabiliza el alcance de los beneficios? Bueno, de hecho, el emprendimiento social de unos años para acá ha ganado pues mucho reconocimiento y en consecuencia existen organizaciones incluso internacionales que ayudan incluso con un ecosistema de emprendimiento a proyectos de este tipo que se desenvuelvan pues en diferentes áreas geográficas. Una de las más importantes a nivel internacional es
Ashoka. Pero también aquí en México, pues tenemos el INADEM, que también se encarga de financiar y de gestionar proyectos de este tipo. Doctor, bueno, el doctor Asiaen lo felicita también por su seminario, y muchas gracias, le agradece. Yo, aprovechando que ahorita nadie más ha escrito una pregunta, voy a hacer la mía. Mira, nos presentaste un esquema muy de extremos, ¿no? Del emprendimiento de tipo económico, ¿cómo le llamaste? Empresarial. Empresarial, y el social. Pero en la realidad creo que existe toda una gradación, ¿no? Hay empresas que son absolutamente el lucro es su único fin, y hay otras que se declaran con responsabilidad social, y en distintos grados perciben lucro, pero otras veces incluso las ganancias las aprovechan para la capacitación, para las ayudas a otras personas, a los proyectos educativos. Incluso en la parte del sector salud, tenemos algunas empresas dedicadas a proveer servicios de salud, como vamos a decir, los dispensarios administrados por algún grupo socialmente responsable, ¿no? O vamos a decir, comedores para la gente sin recursos, que no persiguen en sí un lucro, pero sí cobran algo para recabar fondos, ¿no? O sea, para poderse sostener, en cierta manera, para poder seguir siendo sostenibles, ¿no? Y en ese sentido, pensaba yo, desde el punto de vista de un grupo que decidiera producir alimentos sanos e inocuos, accesibles a la población, a precios accesibles, es decir, no estaría buscando exactamente y exclusivamente el lucro, sino una manera de seguir persistiendo en el tiempo, sería un emprendimiento social, ¿no? Sí, de hecho, como bien lo identificas, son los dos extremos, ¿no? Uh-huh. Por un lado, el totalmente lucrativo y por otro lado, el que va enfocado a la solución de una problemática social. Sin embargo, sí podemos ver diferentes matices entre esos dos extremos. De hecho, podemos identificar cómo en este marco también que ahora está en boga, el paradigma de la sustentabilidad, cómo ese paradigma pues hace el llamado en general a todas las empresas existentes. Es por eso que podemos ver empresas transnacionales muy reconocidas con acciones de responsabilidad social, ¿no? Incluso podemos identificar cómo ya hay incluso normas que ofrecen certificaciones para determinar si una empresa es socialmente responsable, ¿no? Sin embargo, esas acciones, pues, hacen simplemente el llamado a que estas transnacionales, pues, hagan su aportación a lo que es estas aportaciones en el marco de la sustentabilidad, que ahora, pues, es algo necesario y urgente en nuestra sociedad actual. Pero sí podemos encontrar diversos ejemplos como los que mencionamos en la presentación, donde son totalmente sociales. Prácticamente no existe, digamos, como una escala, ¿no? Una escala de medición que nos permita decir, bueno, si tú eres totalmente en un emprendimiento social y tú no lo eres, ¿no? No hay ahí, digamos, un parámetro de medición, sin embargo, sí está, digamos que claro el aspecto de que un emprendimiento social va a estar enfocado a la solución de una problemática social existente que por mucho tiempo no ha tenido ninguna respuesta.
Y entonces ese va a ser su primera característica. Claro, también debemos de entender que un emprendimiento social se tienen beneficios económicos, con la diferencia de que el beneficio económico pues se visualiza un momento después de la solución de la problemática social. Muy bien. Es, Muchas gracias. También le agradece el doctor Ponciano. Todos decimos que es un excelente seminario y estamos terminando justo a tiempo. Si no hubiera algún comentario, alguien que quisiera hacerlo directamente, abriendo su micrófono. De no ser así, pues le agradecemos y le vamos a dar un aplauso aquí en los Bueno, yo invitados. sí me gustaría comentar, doctora. Adelante, Ponciano.